Wow. Hola, ¿cómo están? Sí, más a la prueba. Hola. A ver si se conecta alguien. Uf. Vamos a esperar un poquito más. Bueno. Tú mismo. A ver. No sé si vamos a escuchar algo. No creo. A ver, vamos a ver. Si alguien se conecta. A ver, buenos días a todos para toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Aquí en España sería las 5 de la mañana y yo estoy en Lanzarote y es 4 de la mañana. A ver si vamos a ver el móvil. Sí, es 4 de la mañana. A ver si comentan algo. Si me escuchan, me gustaría que digan algo. Apenas somos 2 personas que están conectados. Esperemos que empiecen a conectarse más. No lo sé. Buah. ¿Me escuchan? Pueden comentar ahí en los comentarios, no lo sé, para ver si me están oyendo los que están conectados. Somos 2 personas. No tengan miedo en escribir, digan algo. Uf, estoy un poco adormilada, me acabo de despertar. Estoy aquí en un pueblo de Lanzarote. Hola Manuel Cartagena, ¿cómo estás? Sí, buenas noches por ahí. Aquí buenos días. Son las 5 en España y en donde yo estoy en Lanzarote sería las 4 de la mañana. Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, a ver, cuenten lo que ustedes puedan y yo tengo muchas cosas que contarles, pero espero que se conecten un poquito más gente y ya les voy comentando. Sí, dime Manuel. No sé si me escuchan, ¿podrían decirme, por favor? Yo aquí hablando solita, pero bueno.
Buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias por responder. Sí, me han llegado las notificaciones de arraigo y de muchos grupos como también dúos, solistas. Hay muchos videos nuevos. Y todo este tiempo que no hice reacciones es porque no tenía internet en la zona donde estoy, aquí en Lanzarote, porque la compañía con la que yo tengo internet no tiene cobertura por la zona donde yo estoy viviendo. Entonces, ahora mismo estoy usando como router el móvil con el USB conectado al ordenador, que he solicitado eso a la compañía para que pueda conectar y hacer reacciones. Entonces, también va a haber cambios para las reacciones, porque ya hay más gente que, ¿cómo les puedo decir? Que sugiere que reaccione a diferentes artistas. Entonces, para que todos estén, ¿cómo les puedo decir?, a gusto con el canal, voy a reaccionar de cada suscriptor una canción que ellos sugieran. Y ya hay suscriptores que han sugerido varios, como les puedo decir, varios artistas. Iré reaccionando poco a poco, pero de cada suscriptor un artista reaccionaré, o sea, de todos los que sugieran, ¿no? Gracias, Manuel, por la espera. Buenos días, Luis Valdebenito. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas, iré respondiendo para que ustedes se enteren también de por qué me he desaparecido del canal. Bien, gracias. Lo importante es que se escuche y ustedes también puedan escribir todo lo que quieran saber. No sé si es la hora correcta para hacer el directo porque en Sudamérica es por la noche, ¿no? Y la mayoría ya está en casa, descansando un poquito. O no sé normalmente a qué hora hacen los directos. Es la tercera vez que estoy haciendo directo. No soy mucho de hacer directos, pero bueno, intento hacer lo mejor posible para que la gente también que gusta el quechua, que gusta de la música en general, pues se conecte. Oh, a 1 de la mañana. Bueno. Luis, ¿dónde estás tú? ¿En qué país de Sudamérica? Así también, Manuel, todos pongan de dónde se están conectando, ¿no? De Chile. Mm. Oh, bueno, espero que no estén de sueño. Yo sí, un poco, ¿eh? Pero bueno, entonces en otra voy a tener que hacer un directo más o menos para que se conecten a las 3 de la mañana aquí, y ya sería 9 o 10, más o menos, ¿no? No lo sé. Tendría que ver el reloj mundial.
Sí, calor. Sí, claro, allá están en verano, aquí en invierno. A pesar que estoy yo en un lugar un poco templadito, igual hace frío. Y ¿cómo se puede decir? El frío aquí es húmedo, no es seco. Chile. ¿Qué más quieren saber o qué quieren contarme ustedes? Como estaba en Madrid antes podía manejar las horas, pero ahora como estoy en otro lugar es muy difícil. 5 minutos, a ver si lo puedo arreglar. Mm, Vamos a editarlo. A ver, personalizar. Chat en directo, modo lento, 5 minutos. Mm, No, está aquí en estándar, o sea, un ritmo de publicación mensajes, cuánto tiempo esperan para participar, activar. Pues, ¿qué pongo? 1 minuto. Aquí pone 60 segundos, es 1 minuto. No, no está tampoco 5 minutos. Mm, a ver. No, está bien. No, no sé si ahora está bien. No, está a 1 minuto. No puedo, no sé por qué está poniendo 5 minutos o por qué está tardando. No sé si ahora pueden oírme. A ver, vamos a ver. Editar, detalles, personalizar. No, esto lo vamos a quitar. Si eso. Mm, No sé. No sé por qué tarda. Pueden comentar, no sé si les deja ahora o no lo sé. Ahora sí. Está en 60 minutos. No sé si algo está mal, pero para mí está bien. 6 minutos, qué raro. Es muy raro. Pondré 15 minutos, a ver, intentaré a ver
si cambia en algo. A ver, modo lento pone. Vamos a poner... no deja cambiar. Ritmo de publicación de mensajes. ¿Cuánto tiempo deben esperar los participantes para enviar un mensaje después de otro? Modo lento tampoco no está presionado. 60 segundos es automático. Tampoco puedo poner ahí el número que quiera, al menos que presione modo lento, pero no. A ver si hacemos ahí. Uh, 10. No, no deja. Valor mínimo. 1 minuto, 1 segundo. No. Mm, 30. No deja. Son solamente 60. No. Ahora vamos a presionar aquí. 10. Un segundo. Vamos a poner 7, 9 segundos. A ver. Guardar. Ahora. Pueden escribir ahora. No sé si ahora es más rápido. Hola a todos los que están aquí en el chat conmigo, en el directo. Somos muy pocos. Ahora, ¿en cuánto tiempo les deja responder? Ahí puse 7 segundos, no lo sé. Si para cada 9 segundos. No sé si he hecho que las respuestas sean más lento o más rápido. No lo sé porque ponía 60. Vale, gracias. Vale, Manuel, vale. Bueno, a ver, ¿qué cuentan ustedes? No sé de qué quieren hablar. Sus dudas. Estamos 4 personas aquí en el directo. Yo creo que nadie se va a conectar, o sea, aparte de ustedes, porque si es muy tarde ya en Chile, todos están durmiendo. Mm.
Bueno, el canal ya hace mucho, a ver, ¿cómo les puedo decir? Va a ser que hace un año que existe. Aparte de eso, el canal, más que todo, aparte de accionar, también quiero fomentar a hablar el quechua y también a todos aquellos hermanos, como yo les digo a todos los hermanos de todos los países, porque somos hijos de la Pacha. La Pacha es la madre tierra, vivimos en un solo mundo y entonces también hay varias lenguas maternas, se puede decir, en la cual todos podemos empezar a hablar sin vergüenza, ¿no? Es por eso que también hablo quechua y la mayoría de mis hermanos quechua hablantes tienen vergüenza y no quiero eso. Aparte de oír la variedad de géneros musicales, me gusta mucho la música, aprendo mucho con la música y escucho variedad de géneros musicales también. Compartir con todos ustedes que forman parte del canal me hace sentir feliz porque poco a poco van apreciando lo que es el quechua también. Hay mucha gente, sí, que no les gusta, no lo sé por qué, ni su propio, ¿cómo les puede? Ni su propia lengua materna no les gusta porque se sienten menos o no lo sé por qué no les gusta, pero eso es lo que pasa. Pero de todos modos espero que ustedes poquito a poco entiendan y más que todo quiero unificar también a toda Sudamérica y algunos países que quieran unirse a este canal. Por eso ya sería mejor, ¿no? Porque así nos conocemos, empatizamos y todos pueden conocer sus culturas mediante los vídeos, porque no todos podemos viajar y conocer en persona los países, pero mediante los vídeos, porque los artistas en sus vídeos siempre van mostrando su cultura. Hoy en día se ha hecho como si fuese una carta de presentación de los artistas. Antiguamente los artistas solamente contaban de su país en su canción, también en su vestimenta, no podían hacer vídeos, pero hoy en día pues es como una carta de presentación hacer un vídeo, ¿no? Eso es lo que yo más que todo rescataría de todo lo que hacen los artistas. Y más que todo, no sé, empatizar entre nosotros, no tenemos por qué ponernos barreras mentales, ni de odio, ni de nada. Yo al fin y al cabo lo único que quiero es que transmitir amor entre todos nosotros, comprensión, tantas cosas que podemos compartir mediante un vídeo. No simplemente odio ni rencor, ni tantas cosas malas que otras personas comparten con su canal, hacen competencias. A mí no me gusta hacer competencias ni comparaciones. Sí, encuentro similitudes, esas cosas sí, pero eh, ¿cómo les puedo decir? Para razonar, no para discriminar ni para menospreciar a los demás. Eso es lo importante para mí. Sí, los trovadores, es verdad, antes se les llamaba así, ¿no? También cuando empezaron con solistas, dúos, tríos, cuartetos, hasta quintetos, ya luego se hicieron grupos.
Sí, yo sé que han esperado muchos de los que han sugerido las canciones en su respectiva fecha, pero no he podido hacerlo justamente porque no tenía internet. Ya les he comentado que ahora mismo como router está mi móvil conectado por USB al ordenador. No tenía suficientes megas para usar ese sistema. He tenido que solicitar a la compañía con la cual yo tengo un contrato para usar internet para que me den más megas al móvil. Es bueno que escuchen también, como les puede, es bueno que escuchen las lenguas maternas, no solamente mío, sino si en su cultura de ustedes tienen su lengua propia, es bueno que aprendan. No solamente aprenden, sino mantienen viva la cultura. Solamente así vamos a hacer que permanezca viva todas las cosas que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros antepasados, como decimos, ¿no? Y ya me disculpo para todas aquellas personas que han sugerido para el mes de enero, o sea, han sugerido a sus artistas, me disculpo porque no he podido reaccionar por ese motivo, porque no tenía internet. No sé si otras cosas más quieren saber. Bueno, somos cuatro personas. Las cuatro personas, ¿cuáles son? Manuel, a ver, Manuel, Luis Andrade, aquí Ajau Native, también no sé de dónde será, por el nombre, debe ser de una cultura de, no sé si de Argentina, Chile o Ecuador o Perú también puede ser. Manuel Cartagena, Walter Carrasco Abasto. Somos cuatro personas. Bueno, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Sí, es verdad, más vale tarde que nunca. Esa frase se usa para muchas cosas, ¿no? Pues eso yo digo, más vale tarde que nunca cambiar. Es mejor abrazar con amor a la persona de otro país que con odio y poner un arma en la sien y matar, ¿no? Es muy duro eso. No sé si ustedes piensan en el dolor ajeno. Yo pienso mucho en eso. Por eso a veces cuando hago reacciones me pongo a llorar con simplemente ver las imágenes que transmiten o con lo que dicen los artistas en sus canciones me pongo a llorar. Porque en mi cabeza me imagino cosas y me emociono. ¿Ustedes por qué escuchan la música? ¿Por qué les gusta cómo tocan los artistas o por qué?
Ay, muchas gracias. Sí, lo importante es otra vez empezar. Y eso quería comentar también, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, que las sugerencias que van a hacer los suscriptores voy a ir reaccionando dependiendo a la cantidad que sugiera un suscriptor. Sí, ya somos tres. Claro, es muy tarde ya en Sudamérica. La mayoría está durmiendo. Por lo que yo no sé realmente a qué hora hacer un directo, porque es la tercera vez que estoy haciendo. No sé por qué, será por falta de tiempo, porque también trabajo. Y claro, también hacer un directo es tener un horario específico, porque no quiero también perjudicar a las personas. No me gusta eso, porque todos tenemos nuestras vidas, tenemos nuestras actividades y por eso casi no hago directos. Sí, las canciones son sentimientos y por eso nos llegan. Hay canciones que nos llegan a lo más profundo y hay artistas de otros países que a mí me han sacado lágrimas sin entender su idioma. Realmente amoroso, bienvenido. Oh, te he hecho despertar. No sé de qué país eres. Bienvenidos a los que se han conectado o los que están de pasada por el canal. No pasa nada. Bueno, yo les voy a contar un poquito por el cual estoy aquí en Lanzarote. Estaba en Madrid muchos años ahí trabajando. Luego pasó lo del COVID, he tenido que dejar de trabajar en las residencias porque yo soy auxiliar de enfermería, trabajaba como geriatra. Eh, Salí del trabajo por miedo, porque yo tengo hijas y no quería contagiarle, porque yo siempre estoy en contacto con personas mayores y enfermas con Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades. Entonces me puse a trabajar particularmente. Entonces yo cuidaba a personas mayores, iba a sus casas, a medicales y esas cosas. Es una beta que las comunicaciones nos da. Sí, es verdad. Es como una venita, ¿no? Que se conecta al cerebro. Las redes sociales o las plataformas como YouTube y otras plataformas están para eso, para conectarnos, para que no haya muros, ¿no? Es que solamente depende de nosotros quitarnos esos muros. Y de ese modo, pues seguía trabajando así en Madrid, pero quería cambiar de ambiente, quería cambiar de lugar y aventurarme. Como me gusta viajar, pues vine para este lado. Sí, en la música hay muchas respuestas, y ustedes mismos saben, porque yo he ido descubriendo historias que no conocía de muchos países. Los artistas, como yo digo, son la voz del pueblo, los de antaño, porque los de hoy en día
muy pocos son los que van cantando lo que pasa en nuestros países. Ese también es otro tema, ¿no? Mm, sí, es verdad. No sé qué ustedes opinen ahí, no se queden callados. Dice Manuel Cartagena, evocación, un recuerdo, también una esperanza. La esperanza nunca hay que perderla. Si la perdemos, pues ya estamos perdidos, ¿no? Aquellos que por lo menos tenemos esa conciencia de que podemos cambiar, ahí está la esperanza. Es porque no todos estamos perdidos. ¿Qué les puedo contar de Lanzarote? Lanzarote es un país que está, mejor dicho, sí, es un país que pertenece a Portugal. Es una isla y al mismo tiempo está dividido en varias islas. Está rodeado de agua, como se dice. Es diferente. Yo creo que los de Chile, los que viven cerca al mar, saben cómo es vivir así en un lugar húmedo. Las casas aquí están corroídas por la cal. Mm, sí, Luis Andrés Valdebenito. A veces la música no hay que entenderla, hay que sentirla. Sí, la música cuando la sientes, ¡buah!, te hace pensar muchas cosas y te hace recordar muchas cosas también. A veces nos lleva a la infancia, a veces a la adolescencia o a veces ya lo que hemos vivido como mayores, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hablan sus lenguas maternas? Ya me gustaría a mí hablar de instrumentos, de, ¿cómo se, de rangos vocales, pero lamentablemente pues no, lo único que sé de los instrumentos, los nombres. No soy un coach, ni vocal, ni instrumental. Yo vivo en una ciudad llamada Concepción al sur de Chile, cerca de la costa. Oh, ¿y qué tal por ahí? Luis Andrés Valdebenito dice eso. ¿Ustedes qué piensan de los instrumentos, de los rangos vocales, si es importante o no? Debe ser húmedo la calor ahí, ¿no? ¿O no? Hoy algo tengo en el ojo. Como aquí entonces. Aquí es húmedo. El frío también es húmedo. No es un frío que
que te abrigas y ya no, parece que la ropa estuviese húmedo igual, aunque estés abrigado. Realmente amoroso, dice. Fantástico que transmitas y traduzcas la música tradicional. Maggie, te aprecio mucho. Yo aprecio mucho a todos los que sugieren, los que gustan del canal, porque así existe el canal, si no desaparece, porque saben que aquí en YouTube es una plataforma donde no hay mucha cobertura para aquellas personas que hablan sus lenguas maternas. Dice Luis Andrés Valdebenita, aquí bien marcadas las estaciones del año. Sí, también aquí existen las 4 estaciones del año, no como en otros países, 1 o 2, ¿no? Pero tenemos la suerte también. Pero las estaciones varían. Cuando ustedes están en primavera, nosotros estamos en invierno. No es lo mismo. Uy, algo se me entró al ojo, no sé. Parece que voy a llorar. Bueno, como les decía, de los instrumentos lo único que puedo decirles los nombres y voy conociendo también otros instrumentos. Y de los rangos vocales ni qué hablar porque no sé, porque además si supiera y les hablo a ustedes como no saben, tampoco supieran si realmente les estoy diciendo lo correcto, así que es mejor hablar de los sentimientos, yo creo, ¿no? Y de lo que nos quieren decir los artistas o lo que nos quieren enseñar. ¿Ustedes están más abiertos a escuchar músicas de otros países o son nacionales simplemente? Escuchan. Luis Andrade Valdebenito, eso me llamó la atención de su canal que reaccione el otro lengua. Manuel Cartagena en Santiago es seco. Ah, aquí es húmedo la calor y el frío es húmedo igual. En Madrid el frío es que cala, es como decir hasta los huesos te hace llegar, parecido al frío de La Paz, Bolivia. Guau, eso es para, dice Manuel Cartagena, calor por estos días rondando los 30 grados, ¿no? Uf, eso es para andar así, todo, en tirantes. Porque si no, uno se ahoga con la calor, sofocoso. Cuenten algo, pregunten si no, ¿de qué hablamos? Ah, parece que voy a llorar. Parece que estoy llorando por falta de sueño, no lo sé. Oh, Manuel Cartagena, tú eres la única en quechua y español. Oh, gracias. Luis Andrés Valdebenito, aquí hay una ola de calor. Estos días va a llegar a los 40 en el interior. Madre mía,
Sí, el clima es cambiante, ya no es como antes. Antes podía la gente, por ejemplo, decir, hoy va así tal cosa, no, hoy es cambiante. Por ejemplo, aquí está soleando, al mismo tiempo está lloviendo. Es, es algo que el cambio climático también afecta mucho en eso. Parece que voy a llorar, parece que voy a llorar, no sé por qué. Voy a ver si saco un Kleenex, porque si no, a ver. Ah, hola Gustavo. Gustavo dice, Soucalas, de Soucalas. La música puede ser neutra, puede tener influencia negativa o positiva. Saludos desde Argentina. Qué bien, desde Argentina. Sí, pero también depende de nosotros el saber escuchar. Por ejemplo, hay músicas negativas, si alguna persona sugiere, yo trato de hacer todo lo positivo, nunca me enmarco en lo negativo. Tenemos que sacar de lo negativo algo positivo, aprender, porque si no, sería para mí algo malo. De todos los países, en tu caso de Bolivia. ¿A qué te refieres, Manuel? Luis Andrade Valdebenito, la semana pasada tocaron los Jaivas en mi ciudad gratis. Una forma de fomentar a la música. Ahora en la noche edita fresco. Yeah. La música allí en Lanzarote. Estoy tratando de conocer si hay una música típica autóctona de aquí, no lo sé, poquito a poco. Porque también comentarles, no sé si voy a estar aquí en esta casa mucho tiempo, porque es muy difícil encontrar una casa en alquiler. Hay mucho trabajo, sí, pero como es un pueblito de puro turistas, hay más para turistas que para el propio trabajador. Dice, hola Gustavo, tal cual hay que escudriñar y discernir a la música, sí, es verdad. Pero les seré sincera, cuando me sugieren artistas que realmente su música es tóxica, al suscriptor les digo, lo siento mucho, pero no puedo hacerlo porque ya para mí es malo, muy malo escucharlo. Imagínense a reaccionar para que otra gente lo escuche, no. Porque se supone que aquí estamos haciendo que los artistas que tienen buena música se hagan viral. Eso es lo que digo, hagamos viral las cosas buenas, porque las cosas malas mejor que se queden. Porque cuando las cosas malas hacemos viral, piensan la gente que es bueno y hacen lo mismo, ¿no? Tal cual hay que escuchar a ver, Manuel Cartagena, algún día saber de cuál banda es propia director de la región de la isla. Sí, eso también. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, tampoco puedo lanzarme así, como se dice, sin saber nadar al mar. Bueno, somos 6. Otros se duermen, otros se despiertan, como se diga. Como se diga o como se dice. A mí se me traba la lengua cuando estoy en directo. Como no estoy tan acostumbrada, parece que tengo que hacer más directos para poder hablar, no sé.
con fluidez, se puede decir, porque normalmente cuando uno no está acostumbrado a una cosa, pues se traba. Manuel Cartagena dice, vi la presentación en el CONCE de los Jaivas. ¿Qué es el CONCE? Sí, yo ya había dormido un poco, pero como yo puse programado, pues automáticamente también el despertador suena. Por eso decía, no sé exactamente en qué horario puedo hacer los directos para que no perjudique a la mayoría de las personas, porque hay otros que trabajan en la noche, hay otros que están descansando, porque no es, para mí, por ejemplo, no es hacer a cualquier hora un directo, porque no todos tenemos ese tiempo. Yo también trabajo, ustedes también trabajan. Yo no vivo de YouTube todavía, ni si algún momento monetiza en cantidad del canal, no va a ser para mí porque tengo un proyecto muy grande, espero que se haga realidad, será para eso, porque aún puedo trabajar y puedo mantenerme, ¿no? Ustedes también se están trasnochando junto conmigo. Mañana van a estar como zombies. Ah, ok. Gracias. Entonces a las 12 de la noche. ¿Esa hora estaría bien para todos? 12 de la noche, entonces más seguro sería una de la mañana aquí para que estén ahí más o menos ya todos en casita, porque no todos, porque sería las 5 de la tarde. Mm, sí, sí. Les pregunté si ustedes escuchan artistas de otros países o solamente escuchan artistas de sus propios países. A ver, voy a ver el reloj mundial, no sé cuántas horas de diferencia es, porque no puedo. A ver. Reloj mundial. Mm, dice, son 5 horas de diferencia. Como estamos en Lanzarote sería 4 horas de diferencia. A ver, porque en Madrid sería las 5, casi las 6 de la mañana, y aquí en Lanzarote sería las 5 de la mañana, es una hora menos. Y en Bolivia, se supone en Bolivia sería las 1 de la mañana, porque faltan 2 minutos para la 1. ¿Cuántas horas? 4 horas menos, solamente 4 horas de diferencia. No hay mucha diferencia. 4 horas, 4 horas, 4 horas. Realmente amoroso, dice, claro, Maggie Rodrigo Gallardo, creo que es un... Ah, dice, claro, Maggie Rodrigo Gallardo, creo que es de Chile, deberías escuchar un poco de su música. Lo haré, Gustavo.
En Argentina son las 2 de la mañana. ¡Wow! O sea que el directo programé mal, porque ustedes también se están trasnochando. Realmente amoroso, lo que estaba comentando, quizás no te has enterado, las reacciones van a ser diferentes ahora. Anteriormente daba fechas, ¿por qué? Porque eran muy pocos los que sugerían, entonces y al mismo tiempo, poco a poco gente estaba entrando con sus sugerencias y es por eso que estaba dando fechas. Pero ahora hay mucho más sugerencias y de diferentes personas. Entonces lo que voy a hacer es reaccionar de cada sugerencia o de cada suscriptor una canción. Si va a sugerir, voy a seguir apuntando, pero voy a dar prioridad a todos los que sugieren una reacción para que sea más ameno. Y reaccionar más canciones nuevas, porque cuando son nuevas están para estrenarlo, como se dice. Y así vamos a ir amenizando el canal. Y también hay suscriptores casi ya de toda Sudamérica. Quizás no hay en cantidad, pero sí hay. Manuel sí, Manuel 12, a ver, dice Luis Andrade, bueno, 4 horas de diferencia con Chile, sí, 4 horas, con Bolivia sería 5 horas. No sé, tendría que averiguar bien exactamente, pero ustedes a qué hora quisieran que se haga las reacciones, o sea, el directo, perdón. 9, 10 de la noche, 11 de la noche. Es bueno. A mí me gustan todos los ritmos, todo, todo, todo. Luis Andrade, sí, lo que podemos hacer es que cuando ustedes comenten, como lo estábamos haciendo ahora, me sugieran, me envíen el enlace y todo del video y yo voy a tomar nota en la agenda. Por ejemplo, aquí estaba reorganizando lo que es las sugerencias. Por ejemplo, miren, no sé si ven, hay un nombre y me ha hecho 2 sugerencias. Hay otras personas que me han hecho una sugerencia. Entonces voy a dar prioridad uno por uno de los que me han hecho sugerencias. ¿Por qué? Porque mira, hay otros suscriptores que me han dado varias sugerencias y ya he reaccionado también del mismo suscriptor, pero prefiero reaccionar de cada suscriptor uno para que así abarque a todos los suscriptores, porque si voy a seguir haciendo el sistema de antes, no voy a abarcar a todos. Gustavo, la llama de tu amor, de Porchero Argentino. Sí, lo que les puedo pedir cuando hagamos directo, cuando haga directo, no sugieran las canciones. Es mejor que sugieran cuando vean alguna lección, ahí abajo sugieran, porque así se queda ahí como comentario y al mismo tiempo hay gente que va a ver y que va a dar me gusta. Entonces, yo voy a tomar nota en la agenda. Todo tengo agendado. Entonces, así se me queda más, como se puede decir, para que no me olvide. Porque aquí en el directo es muy diferente.
Aquí podemos hablar de los artistas que les gusta, de los géneros que les gusta o de cualquier otro tema. Por eso es Maggie Sin Fronteras, no simplemente podemos hablar de música, se puede hablar de otra cosa también. Entraron y se fueron, como se dice, ya se van a dormir. Del clima, jajaja. Sí, el clima. El clima en todas partes está cambiando. Y ustedes saben por qué. O no saben. El clima cambia, pero constantemente. Ya no es como antes, ni creo que va a ser como antes. Hay lugares donde no quisieran vivir. Sudamérica es un paraíso que muchos no quieren vivir ahí, los que son de ahí se quieren ir al exterior porque piensan que hay más oportunidad en el exterior. No es así, yo que estoy viviendo muchos años a este lado, no es así. Como ven, sigo emigrando dentro del territorio español por trabajo, por otras cosas, a otros lados. Cuando uno emigra ya no pertenece a un solo lugar, pertenece a varios lugares. Por ejemplo, cuando yo voy a mi país, estoy bien una semana, 2 semanas, y ya la tercera semana cambia mi ritmo. Muchas gracias, Gustavo. Lo que voy a hacer es ir a tu canal para reaccionarlo en mi otro canal, que mi otro canal es Inca Cani, es donde, mejor dicho, en ese canal reacciono todo tipo de vídeos que nos hagan crecer mentalmente, espiritualmente, que nos hagan pensar en sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para en sí no matarnos nosotros mismos? Me apuntaré el nombre de tu canal, porque me interesa mucho. Y también a todos los que están en directo pueden apuntarse el canal para que visiten y vean de qué se trata su canal de Gustavo. A ver, ¿dónde lo apunto? ¿Dónde lo apunto? Aquí. Recordatorios. Gustavo. Por ejemplo, en mi segundo canal estaba viendo una película en quechua. Para aquellos que quieran ir a curiosear, pues pueden ir a ver. Sí, es verdad. Seguimos dormidos, ¿no? Es como decir, mentalmente seguimos colonizados, pero es momento de despertar. Yo creo que, no sé si piensan lo mismo ustedes, pero yo soy muy de obtener más sabiduría, se puede decir. Cosas materiales no quiero mucho, muy poco. Mi casa y ya está. Porque el tener
cosas materiales también impuestos también, salvo que podamos estafar a Hacienda como muchos hacen. Pero en mi conciencia yo creo que no me dejaría en paz. Por eso no, ¿cómo les puedo decir? Eh, no quiero tanto lujo. Quiero tener para hacer otras cosas por los demás. Eso es muy diferente. Seguimos cuatro, cuatro, cuatro. Bueno, creo que vamos a irnos a dormir todos y cuando hago otro directo, pues será a las 12 o 1 de la noche, hora de Sudamérica, porque Norteamérica hay muy pocos suscriptores, también aquí en Suecia, esos lugares están durmiendo, o sea que de esos lados no se van a despertar. ¿Y cuándo prefieren o mejor dicho, el directo? ¿En fines de semana, entre semana? Pongan también eso. Yo creo que fines de semana no, yo creo que un viernes, ¿no? Sería mejor porque los fines de semana es para dedicarse a la familia. Gustavo dice, en mi muro de Facebook hay 2 entrevistas que me hicieron en un canal de YouTube en Holanda, hablando en español, donde explico el plan de Dios. Para todas las personas que les interesa, pueden ir a Facebook también, como dice Gustavo. Yo les invito. Para mí, compartir con todos es bueno. Y ya, decisión de ustedes es ir, explorar, conocer, ampliar la mente. Yo creo que cuando uno ya ha vivido mucho, llegamos en una conclusión, al menos yo, ¿no? He llegado a la conclusión de que prefiero adquirir sapiencia, conocer, que adquirir cosas materiales que no me voy a llevar cuando muera. El compartir lo poco o lo mucho que sé con ustedes, también. Porque también cada uno de ustedes piensa de diferente manera. Pero espero que dentro de lo que ustedes piensen, siempre piensen en hacer el bien. Sí, nosotros podemos, como se dice, ¿no? Ayudar una vez. La segunda vez tenemos que enseñar a pescar y la tercera vez ya esa persona tiene que hacerlo sola. Sí, buenos días para mí, buenas noches para ustedes. Sí, yo creo que es momento de cortar el directo para que ustedes también puedan descansar y yo también. Y como ya me han dicho que ustedes prefieren, como se dice, aquí sería las 12 de la noche, ahí sería las 5 o las 6 de la tarde, ¿no? Más o menos, no sé, ya veré. Y no sé, tampoco no han dicho si quieren fines de semana o entre semana. El directo yo creo que lo hacen a cualquier día.
Bueno, lo que voy a hacer también, antes de hacer el directo 2 días antes, publicaré en YouTube del directo para que la gente se entere también, o si no, programarlo como hoy, para aquellas personas que lo han visto, pues han esperado, ¿no? Y así. Bueno, gracias a todos, gracias a las 6 personas que han estado conmigo, a Gustavo, Manuel, Luis. Ah, como las 8 de la noche. Bueno, como les decía, Luis, Manuel, Gustavo, Luis, realmente amoroso. A todos los que se han conectado al directo, gracias, mil gracias por su apoyo. Espero que al año el canal dé el boom para que ese proyecto que tengo para poder realizarlo. Y luego ustedes también serán parte de ese proyecto porque gracias a ustedes el canal ya existe y a los artistas ya se los he dicho muchas veces, porque un canal sin suscriptores, sin artistas, pues no existe. Por eso yo aprecio mucho, por eso trato de responderles en los mensajes y todo, porque ustedes me dedican su tiempo, yo también tengo que dedicar un poquito de mi tiempo hacia ustedes. Bueno. Gracias a ti, Gustavo, Luis Andrade Valdemito. Muchos, 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 muchos abrazos, se puede decir, muchos besos, se puede decir, mucho amor para todos los que se han conectado. Gracias a todos, de verdad. Y poquito a poco vamos a ir creciendo, fomentando hablar nuestras lenguas maternas, proteger a todas las culturas, se puede decir, ¿no? Pedro Mundaca, abrazos, querida Maggie. Ay, Pedrito, te he hecho despertar. No, yo creo que se están despertando para ir a trabajar, por eso están conectándose. Lamentablemente, pues vamos a terminar el directo y ya en otra voy a programar un poquito más antes para que ustedes también estén en el directo. Bueno, que tengan un buen descanso y para aquellos que se están despertando para ir al trabajo, que tengan un buen día. Hasta otra oportunidad. Tinkunan chiskama. Wak directo pitinkusum. Vamos a terminar. Sí, Gustavo, la clave para evolucionar el amor, siempre, siempre, y eso es lo que siempre digo, amémonos unos a otros entre todos los países, unión total. Bueno, hasta otro directo. Adiós. Erika, un besito.